En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con el jurista, analista geopolítico, experto en seguridad y amigo de esta casa, Andrea Merlo. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo vamos? Un abrazo fuerte a usted, a Demar y a toda la mesa de trabajo y a su audiencia. Bueno, pues le quiero decir que no vamos bien, ni en Colombia ni en el mundo. La muerte de Navalny nos ha conmovido. Es el gran mártir de la democracia contemporánea. Es como lo vemos desde aquí. Ustedes, que están más cerca de esa tragedia, la tragedia no solamente de la muerte, del martirio al que fue sometido antes de matarlo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ha reaccionado Europa? ¿Cómo se ha recibido la notificación de esas tiranías, como la tiranía de Putin, de que así se trata de la oposición, es decir, de que no hay oposición, de que hay tiranía? Cuéntenos, don Andrea, ¿qué sucede? Bueno, don Fernando, mire, el tema es extremadamente trágico, como usted lo dice, y como creo la opinión pública, por lo menos occidental, lo percibió correctamente. Pero queriendo, digamos, ser analíticos, hay que entender, yo diría, ante todo el contexto, es decir, hay que enfocarnos en quién era Navalny, porque yo no sé si está claro al público, en general, el público colombiano en particular, que está justamente, como usted dice, está un poquito más lejos que nosotros los europeos de Rusia. Para luego entender qué significa ser opositor en la Rusia de Putin, porque esa es la tragedia. Navalny, ¿quién era? Navalny empezó siendo básicamente, era un bloguero, o sea, un periodista de investigación digital que hace casi 20 años había empezado a investigar el sistema de poder y de corrupción que hay detrás del poder ruso, es decir, detrás del poder absoluto que tiene Putin. Y posteriormente, Alexei Navalny se había convertido también en una figura política, desafiando de manera abierta la, digamos, extralimitación dictatorial del inquilino de Kremlin. Y precisamente por el riesgo, digamos, derivado de su creciente popularidad, fue objeto de persecución, primero con condenas penales amañadas, engañosas, que lo excluyeron de unas elecciones presidenciales, creo, en el 2018, algo así. Y después con un intento de asesinato, por envenenamiento, con un agente de Nervino, el Novichok, que prácticamente que lo redujo casi cerca de la muerte en el 2020. En ese entonces fue Angela Merkel que consiguió que Navalny fuera tratado médicamente en Alemania, pero en enero del 21 Navalny decide regresar a su patria, enfrentándose, pero así digamos, a un destino que ya estaba sellado. Entonces fue detenido y a partir de allí comenzó su calvario en la cárcel hasta el tristísimo, trágico epílogo en una prisión de máxima seguridad en Siberia, que cabe destacar es un antiguo gulag donde estaba detenido y donde probablemente murió por las consecuencias de las durísimas condiciones de vida, si no es que no fue un asesinato clásico, porque esto no lo vamos a ver ya que dejar morir a un preso por las condiciones de vida no deja de ser un asesinato, esto está claro. Pero es que es necesario, doctor Londoño, recordar que la muerte de Navalny es solo la última de una larga lista de muertes en filas de opositores a Putin. Y cuando digo opositores me refiero a personas que de alguna manera se opusieron a su abrumador poder durante los ya 24, 25 años en los que el antiguo coronel de la KGB dominó la escena rusa. Entonces, opositores de todo tipo, periodistas, opositores políticos, digamos, clásicos, antiguos
miembros del aparato de seguridad rusa que trataron de colaborar con la inteligencia occidental. Yo podría, así, de memoria, solo mencionar algunos de estos nombres. Anna Politkovskaya, periodista que investigó, entre otras cosas, la masacre del Teatro Beslan y la guerra de Chechenia, asesinada frente a su casa por pistoleros, o sea, a punta de pistola, el día del mismísimo cumpleaños del señor Putin, 2006. Alexander Litvinenko, un ex agente de la KGB y de la FSB, que estaba cooperando con servicios secretos británicos en Londres, asesinado en Londres, también en el 2006, por envenenamiento con el polonio 2000, ¿cómo se llama? Polonio 210, que es una sustancia altamente radiactiva que le causó la muerte prácticamente con un tumor que se desarrolló en metástasis en algo como 2-3 semanas. Fue una muerte en directo, en vivo, mundial. No sé, o Boris Nemtsov, un opositor político asesinado a tiros en pleno centro de Moscú frente al Kremlin en el 2015. Y esto es solo para poner el ejemplo de los asesinatos, digamos, excelentes, por así decirlo, pero podríamos hablar de los casos de detención política, de muchos forzados al exilio, etc. En este sentido también podríamos decir que la muerte de Navalny no es nada nuevo, pero la realidad sí tiene algo diferente, en mi opinión. Estamos tratando con un régimen que incluso va más allá, cada día más allá, de la URSS en algunos aspectos. De hecho, la Unión Soviética, al menos, digamos, desde la muerte de Stalin, siempre trató de evitar aparecer, al menos, como un Estado, digamos, abiertamente asesino de sus presos más notorios. El Kremlin de Putin, esto no lo ha hecho. Esto casi parece empeñado en parecer cada día más cruel y más despiadado. Esto es el contexto de lo que pasó con Navalny y de lo que significa ser opositor a Rusia. Algo que es cada día más trágico, doctor Londoño. Bueno, ¿y cuál es la reacción en Europa? ¿O eso simplemente le hacen un homenaje un día y nos olvidamos de Navalny y no descubrimos lo que hay detrás de Navalny, lo que Navalny significa como mártir de la democracia y de la libertad? ¿Lo vamos a dejar perder en el olvido? ¿Cómo siente usted que está la opinión europea a ese respecto, Andrea? Yo creo que la opinión europea ha quedado bastante golpeada, sí, en ese sentido. También es verdad, doctor Londoño, mire, que después, sobre todo, después de la invasión a Ucrania, yo creo que en Europa, sinceramente, casi nada nos va a sorprender de lo que venga de Rusia. Entonces, sí, es trágico, nos ha golpeado mucho, creo, en la mayoría, pero es un sentirse golpeado sin estar sorprendidos. No sé si me doy a entender, y eso es muy trágico. Sí, y eso claro. Sí, porque es algo que es difícil hasta por concebir. ¿Cómo es que algo lo percibes trágico, pero no te sorprende? Estamos acostumbrados casi en esto. Yo no sé si las élites políticas, espero que sí, pero yo no sé si las élites políticas estén sinceramente actuando. Estamos hablando, doctor Londoño, del máximo nivel digamos, de nivel de decisión política. Entonces, ahí hay mucho secretismo y hay también, ¿cómo decir? Hay o sea, hay que tener mucho cuidado. Estamos a la puerta, además, ¿cómo lo puedo decir? Lo voy a poner en contexto. O sea, si miramos las consecuencias internacionales, vamos a ponerla así, doctor Londoño. Durísimas declaraciones de Estados Unidos y de los principales líderes europeos. Perfecto. Ayer, además, la Unión Europea ha anunciado que el próximo viernes, o sea, pasado mañana, supuestamente se van a imponer nuevas sanciones en contra de Moscú. Perfecto. Dicho esto, y lo siento decirlo, pero esto es lo que veo. A nivel internacional,
aparte de un mayor aislamiento de Moscú, de Europa y de Washington. Yo sinceramente no estoy viendo grandes y no veo que se apalanquen grandes consecuencias concretas para Putin y su régimen. Es decir, no, es que además estamos en una situación, fíjese eso, estamos en una situación de extrema debilidad occidental, por lo que yo percibo. No hay más que ver lo que está pasando con el apoyo a Ucrania. Además, y este es otro elemento de debilidad que a mí, o sea, no me da aliento en mi análisis. Estamos en un año electoral tanto por Estados Unidos como en Europa. Y nosotros aquí, por ejemplo, en unos meses votaremos la nueva legislatura del Parlamento Europeo, de la que dependerá el equilibrio en la Comisión Europea. En ambos casos, tanto en Washington como en Bruselas, es por tanto el momento, yo creo, menos propicio, aún teniendo voluntad política de golpear al régimen de Putin. Este decisivamente es el momento menos propicio para promover acciones concretas en contra de Moscú. Lo que veo, sinceramente, repito, lo siento, pero es por tanto una preocupante ausencia sustancial de consecuencias internacionales para Putin. Lo que nos queda seguramente es, a nivel también de opinión pública y de percepción por parte de las élites políticas, digamos, occidentales, al menos europeas y norteamericanas, porque la percepción del occidente, digamos, lado de América Latina en este sentido es bastante preocupante. Pero lo que nos queda es, yo creo, una prueba más de la crueldad del dictador ruso, algo que francamente no necesitábamos desde hace mucho tiempo, y la certeza que cada vez es más difícil que el mundo liberal democrático perciba a el régimen de Putin como un gobierno con el que se pueda dialogar. Pero más allá de esto, yo no veo, doctor Londoño. Ojalá me esté equivocando. Bueno, no sé si lo han registrado ustedes, pero le cuento que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Lavrov, está en este momento en Latinoamérica. Está en Venezuela y sigue su gira por países de Latinoamérica. Vamos a ver cuáles los reciben. Pues Cuba con seguridad, Nicaragua muy probablemente. Vamos a ver si Brasil, señor Lula da Silva, recibe a Lavrov en estos momentos. Entonces, ¿qué cabe esperar? Pero nos parece que el mundo queda suficientemente notificado de lo que es el señor Putin. Si alguna prueba faltara, porque pues la gente no creía. Recuerde que en el año 33 tampoco creían que Hitler fuera tan mal muchacho, ¿no? Y mire usted, entonces ahora es el señor Putin que puede ser tan perverso o más perverso que Hitler, solo que con mayor poder, porque Hitler, por fortuna para la humanidad, no tenía poder nuclear. Putin sí lo tiene. Y no parece improbable que un Putin o un Kim Jong-un sean capaces de utilizarlo. ¿Quién sabe? Tal vez estamos asistiendo al fin de la especie humana, estamos asistiendo a un holocausto de verdad. Pero en todo caso, lo de Navalny es una notificación hecha al mundo. Nada nos importa. El que se le oponga a Putin termina muerto en una cárcel a 40 grados centígrados, a menos 40 grados centígrados de temperatura. Esa cárcel uno la ve y dice, esto no puede estar sucediendo. Pues está sucediendo en el mundo. Siberia, los gulags, ¿no? Y sobre eso hay literatura suficiente en el mundo. Tal vez la gente la olvida. Don Andrea, ¿será así? Que nos estamos olvidando de lo que fueron los gulags y de lo que fue todo el régimen staliniano, y que Putin es el encargado de recordárnoslo. Tal vez, ¿no? Sí, mire, yo creo que todo esto puede estar pasando también por una razón histórica y una falla muy histórica
que hubo en el Occidente. Cuando cayó el muro de Berlín, se pensaba que el mundo comunista se iba para Marte, derrotado y silenciosamente. Esto no ha pasado. Unos siguieron simplemente con su nombre y apellido, pensamos a los Castro, pensamos a la dictadura china comunista, y otros simplemente cambiaron de disfraz, cambiaron de nombre, puede que hasta cambiaron de ideología, puede que hasta no tenían la ideología comunista y siguen no teniéndola, pero tienen el poderío y la experticia que tenían antes. Este es el caso de Putin. No podemos llamarlo comunista, pero no existiría Putin ni existiría la Rusia de Putin sin la Unión Soviética y sin la experticia de la KGB y sin la manera de manejar cruelmente el poder. Es más, no existiría, después de la caída del muro de Berlín, el poder que yo creo que es lo más preocupante, también para Colombia, doctor Londoño, para América Latina, no solo para el mundo occidental, digamos, hemisferio norte. La capacidad de guerra asimétrica, la capacidad de injerencia en la política extranjera, la capacidad de influir en los flujos de decisiones, la capacidad de meterse en las elecciones de los demás países, sobre todo, obviamente, en los países democráticos de verdad, donde hay elecciones en las cuales se elige, no simplemente se vota. Todo esto ha pasado por una falla del Occidente, yo creo. En el 89-90 no se le hizo una, llamámosla así, una Nuremberg al comunismo y el sovietismo. Y esto siento que es lo que está pasando. Entonces, yo no sé si lo que estamos viendo con Rusia, y pare de contar, porque podríamos seguir diciendo Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, etcétera, y todos sus aliados internacionales, Irán y otros. Yo no sé si lo que estamos viendo, que como decía al comienzo, nos golpea pero no nos sorprende. Yo no sé si estas pruebas animarán al Occidente en tomar, digamos, en agarrar el toro por los cachos y enfrentar, creo, lo que es el problema principal. Una análisis despiadada y real de lo que ha sido el comunismo, primero para saber básicamente qué es lo que pasó, porque muchas páginas, yo siento la mayoría de las páginas del horrible libro negro de la historia del comunismo están todavía ocultadas a una gran parte de la opinión pública. Y para decirle a la gente que esa tragedia no terminó. En muchos países esa tragedia nunca terminó. Y que eso no es simplemente un ejercicio cultural histórico de reconstrucción, de erudición, sino es que es la herramienta básica para defender la libertad y la democracia frente a sus mayores enemigos, que si no son todavía comunistas, es que más o menos de allí vienen, doctor Londoño. El libro negro del comunismo circuló realmente entre las masas, lo conoce la gente, lo tiene pendiente la gente, lo tiene presente. Bueno, aquí nos hacen esta notificación con la crueldad con que se puso fin a la vida de Navalny y que nos quede por lo menos el testimonio de un hombre que prefirió el heroísmo casi silencioso en una cárcel de Siberia que la rendición y la entrega a ese régimen atroz del señor Putin, que es la continuidad directa de Stalin, sin hablar tanto de Marx y de Engels, pero es la misma cosa, la misma cosa. Las tiranías se parecen mucho las unas a las otras, ¿no? Bueno, don Andrea, pues muchísimas gracias, nos ha ilustrado suficientemente sobre lo que está pasando y seguiremos en contacto si Dios lo permite. Muchísimas gracias, don Andrea. No, muchísimas gracias a usted, don Fernando, y un abrazo a toda la audiencia y a la mesa de la hora de la verdad. Con gran gusto. Qué maravilla de exposición la de Andrea Merlo, desde Europa, para la hora de la verdad, la muerte de Navalny, que no sea en vano, que abramos los ojos, que sepamos qué es lo que nos